Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bella Martínez y continuando con la parte de archivos, en esta ocasión hablando de archivos binarios específicamente, vamos a retomar lo que era un archivo, ¿no? Decíamos que un archivo va a ser un conjunto de bytes que van a estar almacenados y que nos va a permitir guardar ahí nuestra información. Estos archivos van a estar identificados por un nombre y un lugar donde lo estamos almacenando, un directorio. Aquí en la parte de los archivos binarios lo importante es precisamente la organización y la estructura lógica que tenemos en los registros que hay dentro de él, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, si vemos este archivo, bueno, puede ser algo difícil para la vista verlo como tal, a pesar de ser un CSV que es relativamente sencillo interpretarlo. Y si lo vemos de esta forma es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos un programa que está dedicado a presentar la información visualmente de una forma más aceptable. Estos podrían ser considerados nuestros archivos binarios. Y en realidad vamos a ver otro ejemplo. Aquí he abierto un documento, es un archivo .doc, de tal forma que el programa que se utiliza para abrirlo es Word, ¿no? Como tal, de la suite de Microsoft. Entonces aquí estoy, en su mayoría es texto, como pueden ver, y si yo este mismo archivo lo abro en un bloc de notas como tal, vean cómo se vería. Es exactamente el mismo archivo que veíamos, vea, se llama igual, este reporte final, comparado con el otro que teníamos. Vean, es el mismo reporte final. Sin embargo, a la hora de abrirlo en un bloc de notas para tratar de leerlo como un archivo de texto, vean que difícilmente podemos ver el texto que estaba guardado como tal. ¿Qué es lo que sucede? Pues en realidad Word tiene su propia forma de codificar los elementos que estamos guardando dentro de él, de tal forma que el archivo de Word es finalmente un archivo binario. Entonces estos archivos de Word, bueno, nos obligan de alguna forma a tener un programa especializado para nosotros poder leer ese tipo de datos. Esos son archivos binarios como tal. Entonces, en esta ocasión estaremos hablando de ese tipo de archivos donde idealmente el usuario requerirá nuestro programa para poder acceder a esos archivos, porque nosotros conoceremos si fue guardado primero un nombre y luego un entero y luego un flotante y luego otro string y cosas por el estilo. Entonces, esa es la parte buena de los archivos binarios, ¿no? Que necesitamos un programa especializado para abrirlo. Y bueno, y en este sentido hay que saber cómo se está guardando, qué estructura tienen nuestros registros. Y en este caso, bueno, era un archivo de ClickOm en la anterior, cómo se está guardando, ¿no? Entonces, además de ver toda la parte de organización, vemos, por ejemplo, la parte lógica, los tipos de datos, si tiene un encabezado, que es prácticamente lo que tiene Word y cosas por el estilo. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a la parte de Java, a escribirlo como tal. Entonces, ¿qué necesitamos para escribirlo? Utilizamos básicamente dos objetos, además de Object Output String, que también podríamos estar utilizando. Aquí les muestro dos de los objetos que podemos utilizar para la escritura. Uno es el File Output Stream y el otro es el Data Output Stream. Y los vamos a utilizar al mismo tiempo. El File Output Stream lo vamos a usar para abrir nuestro archivo. Y después vamos a hacer el canal de comunicación del que habíamos hablado, este buffer. Y este buffer finalmente, bueno, nos va a recibir el archivo al que estamos nosotros haciendo referencia. Ya que lo tenemos, entonces vamos a tratar de escribir algo en nuestro archivo como tal, en este caso un entero. Entonces tenemos aquí un write-in de 23, por ejemplo, y finalmente lo cerramos. Entonces vean, nuestros pasos son abrir y cerrar, y en medio es hacer el canal de comunicación y escribir en el archivo, ¿no? Estas cuatro líneas que hemos visto podrían arrojar alguna excepción. Ya decíamos que las excepciones son errores en tiempo de ejecución que pueden producirse por algún error en la comunicación, porque el archivo no existe, porque ya no hay espacio para guardar el archivo o cosas por el estilo. Entonces esas excepciones deben de ser atrapadas, y una forma de atraparlas es con un bloque try and catch, donde adentro del try podemos poner eh, los objetos que van a generar el error, precisamente el file output stream, a la hora de estar abriendo este, ¿no? Y ya dentro del bloque try ponemos
todo lo que sería la parte de escritura y cerrado como tal. Esto nos evita que tengamos el bloque finally para cerrar el archivo y cosas por el estilo. Lo hace automático cuando ponemos entre paréntesis, aquí en el try, las líneas que pueden causar el error. Esto es específicamente para excepciones de archivos de texto, bueno, o binarios en este caso. Entonces, pues la idea es ahora pues probarlo, ¿no? ¿Qué pasa si lo tenemos ahora en un main? A la hora que lo corramos este bloque de código, este 23 que nosotros acabamos de escribir no se va a ver exactamente igual. Vamos a ver solo 4 caracteres. Pues vamos a verlo. Entonces tenemos aquí nuestro par de líneas, lo ejecuto, me dice que ha concluido como tal, entonces me ha generado este archivo. Si yo lo abro, vean, me marca que es del tipo bin, y si yo lo abro, vean, 1, 2, 3, 4. Tengo 4 espacios ahí guardados, o 4 elementos. En realidad corresponde a 4 caracteres, porque lo que acabamos de escribir acá es un entero, el entero 23. Este 23 no lo estamos viendo aquí no vemos el 23, solo vemos la representación de este número 23 como tal. Recordemos que el entero tiene 4 bytes y es por eso que aquí tenemos 4 espacios como tal, que es donde estos 4 están representando al número 23. Noten que ya no estoy escribiendo el carácter 2 y el carácter 3, estoy escribiendo el número entero 23 como un elemento binario. Si yo lo corro con otro número, veamos qué sucede. Entonces lo corremos, no sé, con un número relativamente grande, le damos a ejecutar y aquí en este archivo, vean, siguen siendo 4 caracteres, pero ahora son otros 4. ¿Por qué? Porque ese número que pusimos ahora está representado por estos otros 4 caracteres, donde ese conjunto de 4 caracteres representa como tal toda esta secuencia de números, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vaya, en realidad el valor numérico como tal, que sería como la representación numérica, en realidad lo que esté guardando, no el carácter 1, el carácter 2 y así sucesivamente, ¿sale? Entonces este es un archivo binario y hemos creado ya nuestro primer archivo binario. Y es justo lo que platicábamos acá, ¿no? Entonces vemos los 4 bytes, que son 4 caracteres en el archivo, en lugar de ver el número 23 como tal, ¿no? Eso implica que yo necesito un programa para escribirlo y uno para leerlo, porque yo sé que esos 4 bytes representan a un entero, ¿no? Y bueno, lo que podríamos estar escribiendo serían no solo enteros, podríamos estar escribiendo bytes como tal, caracteres, dobles, flotantes, longs, o incluso strings que están codificados como UTF-8. Entonces, bueno, un ejemplo un poco más concreto de lo que podemos hacer con esto es que tal vez tenemos un programa donde tenemos una clase de producto y creamos esta interfaz gráfica como tal. A la hora de crearla, la idea es que nosotros pongamos un producto con su precio e irlo guardando y después leyendo en el archivo. Entonces, a la hora de estar guardando, lo que tenemos es, vean, el nombre del producto y un precio. Entonces vamos a guardar un string con UTF-8 que decíamos hace un momento, que va a ser lo que escribe el usuario en esa caja de texto. Y vamos a escribir el precio, que va a ser un doble. Entonces vamos a hacer la escritura de un string y un doble, un string y un doble cada que se apriete ese botón. Y eso, bueno, lo vamos a estar guardando aquí adentro. Bueno, aquí nos falta una cosa más, ¿no? Si yo lo ejecuto como tal, a la hora de estarlo escribiendo y dar clic en guardar, voy a estar sobreescribiendo mi producto. Entonces lo que hacemos es aumentar este parámetro true, que lo que me va a permitir es que si ya existe nuestro archivo, voy a escribir al final del archivo, es decir, voy a concatenar nuevas cosas a mi archivo en lugar de estarlo sobreescribiendo. Entonces el código completo sería este que tenemos aquí. Si yo quiero hacer la lectura de mis datos, sucede algo muy similar. Entonces voy a abrir el archivo y cerrarlo, como fue en la escritura, y hacemos el canal de comunicación y ahora en lugar de un write lo que tenemos es un read.
tenemos que tomar en cuenta que lo mismo que yo escriba es lo que debería de estar leyendo. Por eso se necesita un programa especial o dedicado. Por ejemplo, como es el caso de Word, que necesitamos forzosamente Word para escribirlo, porque él sabe que los primeros 4 bytes representan, no sé si el texto está en negritas o no, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, para el programa que veíamos donde escribimos un entero, el entero 23, aquí podríamos estar leyendo este entero. Y bueno, y en ese sentido, también tenemos la parte de las excepciones, que se van a estar capturando igual que en la escritura. Ponemos dentro de los paréntesis del try las líneas que nos pueden generar nuestro error para ahorrarnos el bloque finally. Y bueno, nada más estoy imprimiendo aquí directamente en consola la lectura de este archivo. Si lo utilizamos directamente en el ejemplo que veíamos de los productos, no estaría leyendo solo un entero, estaría leyendo un string y un doble, en ese orden. Si yo leo primero el doble y luego el string, voy a tener un problema. Tiene que ser exactamente en el mismo orden. Si yo lo leo en un orden diferente o leo un elemento de más, entonces ya el resto de mi programa no va a funcionar, porque cuando yo quiera volver a probarlo, ya no voy a estar accediendo a la posición correcta para hacer la lectura. Entonces, eso es lo que hay que cuidar en los archivos binarios, que lo que estemos escribiendo sea lo mismo que estemos leyendo, los tipos de datos, ¿ok? Entonces, eso es lo único que hay que tomar en cuenta. Pero bueno, de ahí en fuera noten que es muy similar a los archivos de texto, es lectura y escritura, o más o menos los pasos son los mismos, solo que ahora hay que cuidar los tipos de datos porque eso es lo que estamos escribiendo. Ahora escribimos bytes, no escribimos letritas, por así decirlo, ya no escribimos texto o caracteres como tal.